Y creo que y le he considerado siempre como una relación de conceptos que son indispensables en la formación jurídica del estudiante e incluso del profesional, pero los tiene que seguir aplicando. El acto jurídico, ¿qué cosa es lo que pretende? El estudio de la voluntad humana, la fuerza que tiene la voluntad humana en la generación de relaciones jurídicas. Y por eso es que para plantear el estudio del acto jurídico no se puede hacer un desligamiento de lo que viene a ser el hecho jurídico. Porque solo partiendo del hecho jurídico y irlo analizando, se puede llegar ya en puridad a lo que debe ser el concepto de acto jurídico. Y eso es algo que yo he repetido siempre, porque el aprendizaje del derecho es conceptual. Si no se conceptualiza, no se aprende derecho. La memoria es un auxiliar de la conceptualización, porque en todo caso ahí están los textos codificados y los textos legales de uso. Pero si hay una forma jurídica en que haya habido una buena y adecuada conceptuación de las instituciones jurídicas, los textos codificados o simplemente legales, realmente no va a conducir a un buen norte en ese momento al profesional del derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar, ya profesionales y aún antes como estudiantes, es conceptualizar lo básico y lo fundamental. Y entre los conceptos básicos y fundamentales está precisamente la voluntad humana. Porque los hechos jurídicos son producidos por la voluntad humana, pero en la medida que esa voluntad no reúna determinados y recogido por la legislación para perfilar una voluntad jurídica, la posibilidad. Entonces, que tiene la esencia misma de la voluntad humana, debe ser una voluntad lícita. O sea, dirigir la voluntad hacia lo lícito. Dirigir la voluntad mediante una manifestación de voluntad que tenga una necesaria e imprescindible correlación con la voluntad interna. Porque la voluntad humana no solamente es la voluntad que se manifiesta, sino es la voluntad interna. La voluntad y el tutela la formación de esa voluntad y la protege. Por ello que está en el caso de deformaciones de la voluntad interna, está todo el articulado del código en materia de intimidación, para que esa voluntad interna se forme libre y espontáneamente, para que esa voluntad interna sea correlativa a la voluntad, la voluntad permanezca, no una voluntad jurídica. La voluntad entonces, para ser jurídica, requiere su exteriorización, su manifestación, darla a conocer. Pero ese dar a conocer la voluntad supone necesariamente una debida y adecuada correlación con la voluntad interna. Y por ello es que el derecho ha dado lugar a figuras como la reserva mental, el dolo u otras que ustedes seguramente han. Después, yo diría que el aprendizaje del es imprescindible para el aprendizaje del derecho, pero además interpretación y para la aplicación del derecho. Claro que ustedes me podrían decir, claro, por el derecho civil, que es el derecho privado. No, también para el derecho público. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de una voluntad, en la forma que la acabo de expresar, es una voluntad privada. Porque también los entes públicos tienen una voluntad que se expresa. Lo que pasa es que se expresa de manera distinta
como expresamos la voluntad humana. Y entonces, por ejemplo, existe la voluntad que genera un acto administrativo para honrar la disciplina ejecutiva de nuestro rector. El acto administrativo es un acto jurídico. Claro que es un acto jurídico. Genera efectos jurídicos y vincula, crea relaciones jurídicas, o las modifica, o las extingue. En consecuencia, el acto administrativo es un acto jurídico. Pero es un acto jurídico cuya voluntad emana de un sujeto que no es un sujeto privado, que no es una voluntad privada. Si es un ministro que ha dictado una resolución ministerial, es una persona que está investida de autoridad, tiene una investidura que le permite darle carácter de acto administrativo a lo que él está realizando. Y si se trata de un magistrado del Poder Judicial, pues ese es un acto jurisdiccional, igual, no es el acto jurídico del que hablamos dentro del Código Civil, es el acto jurídico realizado por alguien que también tiene una investidura, que le permite actuar jurisdiccionalmente, dictando el derecho, dándole la razón a la parte que lo tiene. Y si así podríamos seguir nosotros con muchos ejemplos. Entonces, ¿cuál es el acto jurídico que nos motiva dentro de ese aprendizaje? Precisamente el acto jurídico privado, el que es inherente a la persona humana, aquella persona que forma su voluntad en su interior y la manifiesta para entablar una relación jurídica. Y así nacen los contratos, nace el matrimonio, nace el testamento o cualquier otra categoría jurídica que se nutre de la voluntad humana. Y entonces ese es el tema fundamental y básico del derecho civil, el derecho privado. Y por eso es que la voluntad necesita de un gran postulado, que es también tutelado por el derecho, el postulado de la autonomía de la voluntad, que es un concepto a veces sumamente difícil de explicar, pero que yo me permito explicarlo desdoblando el concepto. En primer lugar, considerar la autonomía de la voluntad como la posibilidad que tiene cada uno de nosotros de emitir una voluntad libre y espontáneamente, darla con un carácter independiente, autónomo. Entonces, esa es la voluntad. Y esa voluntad, a su vez, entonces, nos permite entablar una relación jurídica. Y esa relación jurídica nace de la autonomía de la voluntad. Pero hablar de la autonomía de la voluntad, y en este caso la voluntad privada, porque también el que realiza el acto administrativo está haciendo ejercicio de una autonomía de la voluntad, de una voluntad pública. El registrador, el juez que resuelve una controversia mediante un acto jurisdiccional, está realizando un acto jurídico, pero no privado, porque es consecuencia de la investidura de la que ha sido dotado. En consecuencia, es un acto que cae dentro de la esfera del derecho público. Por eso yo pienso que siempre se ha discutido entre cuál es el factor divisionario del derecho privado y del derecho público. Yo creo que está en la autonomía de la voluntad. Cuando la autonomía de la voluntad se ejercita privadamente, como voluntad privada, indiscuestionablemente estamos en el ámbito del derecho privado. Pero si esa autonomía de la voluntad responde a un poder especial que se le ha dado a una persona por ejercer determinada función, si es una potestad que se le reconoce por el ordenamiento jurídico, entonces esa autonomía de la voluntad nos conduce a derecho público. Y esa es la razón por la cual es que yo planteo que el estudio del acto jurídico es fundamental para aprender el derecho, para interpretar el derecho y para aplicar el derecho. Obviamente, cada disciplina jurídica enmarca esta voluntad generadora del acto jurídico, la enmarca dentro de las normas que rigen, en el caso de la voluntad privada, el derecho civil, el Código Civil, la voluntad privada, las normas de carácter administrativo, la voluntad legislativa, la del legislador, que forma un cuerpo único para emitir una voluntad que se traduce en la aprobación de una ley, para someter al Ejecutivo y que el Ejecutivo la promulgue. El acto legislativo lo pone el legislador, y en consecuencia es un acto jurídico que está regido por la Constitución.
Constitución. Y el acto de la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo o por el Presidente de la República es un acto jurídico, pero que responde también a la potestad pública que le da la Constitución política para poder poner en vigencia una norma legal. Y así sucesivamente encontraremos nosotros la diferencia entre uno y otro campo del derecho. El derecho civil, entonces, ya es un derecho fundamental en lo privado. Por lo general, aunque ya los tiempos han cambiado, el ejercicio de la profesión de la abogacía se da en el ámbito del derecho privado. Salvo que un profesional de derecho se orientara hacia la carrera judicial y entrara a desempeñar una judicatura. Hoy en día, la sectorización del derecho establece los segmentos respectivos para las diversas especialidades, permite ya con mayor amplitud especialidades en el derecho administrativo, en el derecho constitucional, en el derecho comercial, en el derecho tributario, en el derecho laboral, etc. Y si bien hay campos del derecho donde no está definida con precisión la diferencia entre lo público y lo privado, que es el caso del derecho laboral, en todo caso, el acto jurídico está presente siempre, en toda relación jurídica, cualquiera que sea el origen y la naturaleza de esa relación jurídica. Entonces, cuando estudiamos el derecho civil, orientamos el estudio de la voluntad humana hacia las relaciones jurídicas de carácter privado, y regida por el Código Civil. Y por eso es que una buena conceptuación del derecho civil nos dice: el derecho civil se ocupa de la persona antes de nacer, después de nacida, la persona que crece y se desarrolla, la persona que celebra un matrimonio, la persona que crea una familia, la persona que celebra contratos, que adquiere un patrimonio, la persona que asume y contrae obligaciones, la persona que deja un testamento ordenando su vida para después de su muerte, mejor dicho, ordenando su patrimonio para después de su muerte. Entonces, es buena cuenta del derecho civil, y tradicionalmente el derecho civil, por eso, las partes que conforman el derecho civil están divididas en el estudio de la persona humana, los derechos que asisten a esa persona, el derecho de familia, el derecho de sucesiones, los derechos reales, el acceso a la propiedad, posesión de los bienes, o el ejercicio de algunos derechos sobre cosas, las obligaciones que genera la vida de relación de las personas, los contratos que se celebran, y ahí está, es el derecho civil, eso es el derecho civil. Pero si ustedes piensan en todo este complejo de relaciones que forman el derecho civil, verán que en todas ellas está presente el acto jurídico. Muchas gracias.